Segunda conferencia: Introducción, Filosofía y Sabiduría, Continuación y Fin. Hemos llegado al siguiente resultado. La filosofía solo tiene sentido y razón de ser en el caso en que se presente como el camino que lleva a la sabiduría, o, al menos, en la medida en que esté guiada por el ideal del sabio. Y al revés, la aceptación del ideal del sabio lleva necesariamente a la filosofía concebida como un medio para alcanzar ese ideal o, al menos, como un medio para orientarse por y hacia él. En lo que concierne a la definición del sabio y del filósofo, Platón, que señala el inicio de la filosofía clásica, está de acuerdo con Hegel, que señala el final. La única divergencia fundamental posible sobre la cuestión del sabio es la que hay entre Hegel y Platón. Es decir, que aun aceptando el ideal del sabio y su definición platónico-hegeliana, se puede afirmar o negar la posibilidad de realizar la sabiduría, de convertirse efectivamente en un sabio tras haber sido un filósofo. Veamos ahora qué significa esta divergencia. Es cierto que se puede negar, como Platón, la posibilidad de realizar la sabiduría. Pero entonces una de dos, o bien el ideal del sabio nunca se ha realizado en ninguna parte, y, en ese caso, el filósofo es simplemente un loco que pretende o quiere ser cuanto no puede ser y, lo que es más grave, cuanto sabe que es imposible que sea, o bien no es un loco, y, en ese caso, su ideal de sabiduría está o será realizado y su definición de sabio es o será una verdad. Pero como el hombre no puede, por definición, realizarlo en el tiempo, ese ideal está o será realizado por otro ser distinto al hombre y fuera del tiempo. Todos sabemos que semejante ser se llama Dios. Así que si se niega, con Platón, la posibilidad del sabio humano, se debe o bien negar la filosofía o bien afirmar la existencia de Dios. Afirmémosla y veamos qué significa eso. Por una parte, la verdad revela lo que es. Por la otra, permanece eternamente idéntica a sí misma. Ella revela, por tanto, un ser que permanece idéntico a sí mismo. Ahora bien, por definición, el hombre que permanece eternamente como filósofo siempre cambia. Y como el mundo incluye al hombre que cambia, ese mundo mismo cambia en su conjunto. Luego el discurso humano no contiene la verdad más que en la medida en que revela el otro ser distinto al hombre y al mundo. Ese discurso no es verdad más que en la medida en que revela a Dios, que es el único ser perfecto, satisfecho y consciente de sí y de su perfecta satisfacción. Todo progreso filosófico es, pues, en realidad, no un progreso antropológico, sino teológico. Para el hombre, la sabiduría no significa la toma de conciencia perfecta de sí, sino el conocimiento perfecto de Dios. La oposición Platón-Hegel no es, así pues, una oposición que ocurra en el interior de la filosofía. Es una oposición entre la filosofía y la teología, es decir, entre la sabiduría y la religión a fin de cuentas. Desde el punto de vista subjetivo, esta oposición se puede presentar de la siguiente manera: el filósofo espera llegar a la sabiduría, que es, para él, la conciencia de sí, mediante un proceso continuo de pedagogía dialéctica en el que cada paso esté condicionado y determinado solamente por el conjunto de los pasos anteriores. El religioso, en cambio, no puede esperar llegar a la sabiduría, que es, para él, el conocimiento de Dios, más que mediante un salto brusco, más que mediante lo que se llama conversión, la cual está, al menos en parte, condicionada por un elemento exterior al proceso que lleva hasta ella y que se llama revelación o gracia. Desde el punto de vista objetivo, la misma oposición se puede presentar de la siguiente manera: el saber al que supuestamente llega el filósofo solo puede revelarse como absoluto o total, es decir, como completa y definitivamente verdadero, si se revela como circular, lo cual quiere decir que, al desarrollarlo, se llega al punto de partida. Por el contrario, el saber al que llega el religioso es absoluto o total sin ser circular.
O si se prefiere, el círculo del saber religioso o teológico solo está cerrado por un punto singular que interrumpe la continuidad de la línea, y ese punto es Dios. Dios es un ser particular, puesto que es esencialmente diferente del mundo y del hombre, que, aún así, es absoluto y total. El saber es, pues, total en cuanto incluye un conocimiento perfecto de Dios. Así, el resto del saber absoluto, que versa sobre el hombre y el mundo, puede ser parcial, es decir, abierto, no circular. Para el filósofo ateo, en cambio, la circularidad es la única garantía de la totalidad, es decir, de la verdad absoluta del saber. Si pasamos del saber a la realidad empírica, la misma oposición se puede expresar diciendo esto, habida cuenta de que el saber del sabio no revela nada más que el hombre en el mundo, la realidad, que transforma este saber. Total y circular en verdad, es el estado universal y homogéneo, es decir, exento de contradicciones internas, de lucha de clases, etc. Así que el filósofo solamente puede llegar al saber absoluto tras la realización de este estado, es decir, tras la finalización de la historia. Para el religioso, en cambio, la realidad universal y homogénea que vuelve verdadero su saber total no es el estado, sino Dios, que se supone que es universal y homogéneo en cualquier momento de la evolución histórica del mundo y del hombre, así que el religioso puede llegar a su saber absoluto en cualquier momento histórico, bajo cualesquiera condiciones reales. Para ello basta con que Dios se revele a o en y por un hombre, y en última instancia, y de manera completamente general, hay tres posibles tipos de actitudes existenciales, y nada más que tres. En primer lugar, se puede negar el ideal platónico hegeliano del sabio, dicho de otra manera, se puede negar que la conciencia de sí encierre el valor supremo. Si uno se decide por esta actitud, está decidiéndose en contra de cualquier especie de filosofía. Pero hay más. Es necesario decir que, a fin de cuentas, esta decisión priva de sentido a cualquier clase de discurso humano. En su forma radical, esta actitud conduce al silencio absoluto. Luego, en primer lugar, si uno rechaza el ideal de la sabiduría, está decidiéndose en contra de cualquier discurso significativo y a favor de un silencio absoluto o de un lenguaje carente de cualquier especie de sentido, lenguaje matemático, musical, etc. En segundo lugar, si uno acepta este ideal y niega que el hombre pueda realizarlo, está optando por un discurso significativo, es cierto, pero este se referirá a una realidad esencialmente distinta a la mía. Está optando por la teología y contra la filosofía. En tercer lugar, por último, uno puede optar por la filosofía. Pero entonces está obligado a admitir la posibilidad de realizar algún día el ideal de la sabiduría. Hegel opta, con pleno conocimiento de causa, por esta tercera actitud. Y no se contenta con optar por ella. En la PhG intenta probar que es la única posible. En realidad no lo consigue. No puede refutar a quienes aspiran a un ideal existencial que excluye a la conciencia de sí o, como mínimo, la extensión indefinida de esta última. En cuanto a la teología, Hegel logra únicamente mostrar que la existencia del religioso es necesariamente una existencia desgraciada. Pero como él mismo dice que el religioso está satisfecho con su desgracia, tampoco puede refutarlo, a no ser que apele de nuevo a la extensión de la conciencia de sí. Ahora bien, al religioso ya no le interesa esa extensión en tanto que cree que ha llegado al pleno conocimiento de Dios. En pocas palabras, la PhG muestra únicamente que el ideal del sabio, tal y como lo define, es el ideal necesario de la filosofía, de cualquier filosofía, es decir, de cualquier hombre que sitúe como valor supieran a la conciencia de sí, que es precisamente una conciencia de sí y no de otra cosa distinta. Esta restricción no es en absoluto una objeción a la PhG.
En efecto, Hegel escribe la PhG para responder a la pregunta, ¿qué soy yo? Ahora bien, el hombre que plantea esta pregunta, es decir, el hombre que, antes de continuar viviendo y actuando, quiere tomar conciencia de sí, es, por definición, un filósofo. Responder a la pregunta, ¿qué soy yo?, significa necesariamente, así pues, hablar del filósofo. Dicho de otra manera, el hombre del que trata la PhG no es el hombre a secas, sino el filósofo, o más exactamente, esta no trata de los diversos tipos humanos más que en la medida en que estos tipos están integrados en la persona del filósofo ahí analizada, es decir, en la persona de Hegel preguntándose, ¿qué soy yo? No es nada sorprendente entonces que Hegel consiga demostrarle de hombre que lee la PhG, y que es, por consiguiente, un filósofo, que el hombre descrito en la PhG tiende, cada vez más conscientemente, hacia el ideal de la sabiduría y que finalmente la realiza. En efecto, el hombre que ofrece una respuesta completa a la pregunta, ¿qué soy yo?, es, por definición, un sabio. Es decir, que al responder, en el sentido fuerte de la palabra, a la pregunta, ¿qué soy yo?, se responde necesariamente no, soy un filósofo, sino, soy un sabio. 2. Luego, la respuesta a la pregunta planteada en la PhG es, al mismo tiempo, la prueba de la realidad de la sabiduría y, por tanto, una refutación de Platón y de la teología en general con un hecho. Todo consiste entonces en saber si la respuesta ofrecida al final de la PhG o, más exactamente, por el conjunto de esta obra o por sus 7 primeros capítulos, es verdaderamente una respuesta total, una respuesta a todas las posibles preguntas relativas a la existencia humana y, en consecuencia, a la existencia de quien las plantea. Y Hegel cree que puede demostrar la totalidad de la respuesta mediante su circularidad. Esta idea de la circularidad es, si se quiere, el único elemento original que ha aportado Hegel. La definición de la filosofía y de la sabiduría que él proporciona o presupone es la de todos los filósofos. La afirmación de que la sabiduría es realizable ya la había formulado Aristóteles. Los estoicos afirmaron incluso que la sabiduría ya había sido realizada. Y es más que probable que algunos epicúreos hablaran del sabio en primera persona. Solo que ninguno de estos pensadores señaló un criterio suficiente para la determinación del sabio. Siempre se contentaron en la práctica con el hecho de la satisfacción, bien en su aspecto subjetivo, la imperturbabilidad, la ausencia de deseos, etc., bien en el aspecto objetivo de la identidad con uno mismo, de la armonía consciente con uno mismo, que se presenta habitualmente desde el punto de vista ético. Pero nunca se llegó a demostrar que el aspirante a la sabiduría realizaba efectivamente la plenitud de la conciencia de sí. Ahora bien, nosotros hemos visto que, sin este aspecto de la sabiduría, el ideal mismo ya no tiene sentido. Hegel es, creo, el primero en haber encontrado una respuesta, no digo, la respuesta a la pregunta sobre si el conocimiento que uno tiene de sí y, por consiguiente, el conocimiento que uno tiene en general, es o no total, insuperable, inalterable, es decir, universal y definitivamente válido o absolutamente verdadero. Esa respuesta la ofrece, según él, la circularidad del conocimiento o el saber. El saber absoluto del sabio es circular, y todo saber circular, y solo hay, además, un único posible, es el saber absoluto del sabio. Al plantear cualquier pregunta se llega antes o después, y tras una serie más o menos larga de respuestas preguntas, a una de las preguntas que se encuentran en el interior del saber circular que el sabio posee. Al partir de esta pregunta y progresar lógicamente se llega necesariamente al punto de partida. Vemos así que se han agotado todas las posibles preguntas-respuestas. O, en otros términos, vemos que hemos obtenido una respuesta total,
cada parte del saber circular tiene como respuesta el conjunto de ese saber, que, al ser circular, es el conjunto de todo el saber. Es sabido que Hegel afirmó que su saber es circular y que la circularidad es la condición necesaria y suficiente de la verdad absoluta, es decir, de la verdad completa, universal y definitiva, o eterna. Pero generalmente se olvida, y esto solo se aprende con la PhD, que la concepción de la circularidad posee, como toda concepción hegeliana, un doble aspecto, un aspecto ideal o, si se quiere, abstracto, y un aspecto real o, si se quiere, concreto y existencial. Y solamente el conjunto de ambos aspectos constituye cuanto Hegel llama Begriff, el concepto concreto. El aspecto real de la circularidad de la sabiduría es la existencia circular del sabio. En el saber absoluto del sabio, cada pregunta es su propia respuesta, pero no lo es basta atravesar la totalidad de las preguntas-respuestas que forman el conjunto del sistema. De igual modo, el sabio, en su existencia, permanece en la identidad consigo mismo, está encerrado en sí mismo, pero permanece en la identidad consigo mismo porque atraviesa la totalidad de los demás, y está encerrado en sí mismo porque encierra en él a la totalidad de los demás. Lo cual significa simplemente, según la PhD, que solo un sabio puede ser un ciudadano del estado universal y homogéneo, es decir, del estado del Tun Ayer und Yede, donde cada uno no es sino por y para el todo, y el todo por y para cada uno. El saber absoluto del sabio que realiza la perfecta conciencia de sí es una respuesta a la pregunta, ¿qué soy yo? Para que el saber que revela la existencia del sabio pueda ser circular, es decir, una verdad absoluta, es necesario, por tanto, que la existencia real del sabio sea circular, es necesario, para Hegel, que el sabio sea un ciudadano del estado universal y homogéneo. Luego, solo el ciudadano del estado perfecto puede realizar el saber absoluto. Y al revés, como Hegel supone que todos los hombres son filósofos, es decir, creados para tener conciencia de lo que son, Hegel, al menos, solamente se interesa por esos hombres y habla solamente de ellos. Un ciudadano del estado perfecto siempre termina por comprenderse en y por un saber circular, es decir, absoluto. Esta concepción trae consigo una consecuencia muy importante: la sabiduría no puede realizarse, según Hegel, más que al final de la historia. 3. También esto es universalmente conocido. Siempre se ha sabido que, para Hegel, el advenimiento de la sabiduría no solamente acaba la historia, 4, sino también que éste no es posible más que al final de cada historia. Esto es sabido, pero no siempre se comprende bien por qué. Y no se comprenderá mientras no se sepa que el sabio debe ser necesariamente ciudadano del estado universal, es decir, no ampliable, y homogéneo, es decir, no transformable. Y esto no se sabrá mientras no se haya comprendido que este estado no es nada más que la base real, la infraestructura de la circularidad del sistema absoluto. El ciudadano de este estado realiza en tanto que ciudadano activo la circularidad que él revela a través de su sistema en tanto que sabio contemplativo, v. Para Hegel hay, así pues, un doble criterio para la realización de la sabiduría: por una parte, la universalidad y la homogeneidad del estado en el que vive el sabio, y, por la otra, la circularidad de su saber. Por una parte, Hegel ha descrito en la PhD el estado perfecto. Al lector le basta con observar la realidad histórica para ver que este estado es real, o, al menos, para convencerse de su inminente realización. Por la otra, Hegel ha mostrado mediante la PhD que su saber es circular. Y por eso él creyó que podía afirmar que había realizado efectivamente en su persona el ideal de cualquier filosofía, es decir, el ideal de la sabiduría. ¿Cuál es nuestra actitud frente a todo esto? He dicho que estamos en presencia de tres posibilidades y de nada más que de tres. Creo que podemos eliminar la primera sin discusión. Primero porque, estrictamente hablando,
es indiscutible, y después porque el hecho mismo de nuestro estudio de la PHG prueba que la satisfacción silenciosa, a la que se reduce, a fin de cuentas, esta primera posibilidad, no nos tienta demasiado. El único dilema serio que nos queda, por tanto, es Platón o Hegel, es decir, el dilema de teología o filosofía a fin de cuentas. Ahora bien, estamos en presencia de un hecho. Un hombre que evidentemente no está loco, llamado Hegel, pretende haber realizado la sabiduría. Así que antes de decidirse a favor o en contra de la filosofía o la teología, es decir, a favor o en contra de la afirmación de la imposibilidad de realizar la sabiduría, hay que ver si Hegel tenía razón o no al afirmar que él es un sabio, siempre y cuando él no haya zanjado ya con su ser mismo la cuestión que nos interesa. Y para resolver esta cuestión hay que ver, 1, si el estado actual de las cosas se corresponde efectivamente con lo que para Hegel es el espacio perfecto y el final de la historia, y 2, si el saber de Hegel es verdaderamente circular. La respuesta a la primera pregunta parece, a primera vista, muy fácil. ¿El estado perfecto? Sin ningún género de dudas estamos muy lejos de eso, pero también Hegel sabía muy bien, mientras escribía la PHG en 1806, que el estado aún no se había realizado en acto en toda su perfección. Afirmaba únicamente la presencia en el mundo del germen de ese estado y la existencia de las condiciones necesarias y suficientes para su pleno desarrollo. Ahora bien, ¿podemos negar con certeza la ausencia de tal germen y de tales condiciones en este mundo nuestro? Pero aunque quisiéramos negarlo, no conseguiríamos zanjar la cuestión de la sabiduría hegeliana. Pues partiendo de los intentos ya hechos, no podemos afirmar con certeza que el estado en cuestión sea imposible en principio. Pero si este estado es posible, la sabiduría también lo es. Y entonces no sería necesario abandonar la filosofía y huir hacia la religión, sea cual sea, no sería necesario, por tanto, subordinar la conciencia que tengo de mí mismo a una toma de conciencia de lo que no soy, de Dios, o de una perfección inhumana cualquiera, estética u otra, o de la raza, el pueblo o la nación. ¿Qué significa entonces para nosotros el hecho de que el estado perfecto previsto por Hegel aún no se haya realizado? En estas condiciones, 5. La filosofía de Hegel, especialmente la antropología de la PHG, deja de ser una verdad, puesto que no revela una realidad. Pero no por eso es necesariamente un error. Solo lo sería si se pudiera demostrar que el estado universal y homogéneo que él tenía en mente es imposible. Pero no se puede. Ahora bien, lo que no es ni un error ni una verdad resulta ser una idea o, si se prefiere, un ideal. Esta idea solamente podrá transformarse en verdad por medio de la acción negadora, que, al destruir el mundo que no se corresponde con la idea, creará, mediante esa destrucción misma, un mundo conforme al ideal. Dicho de otra manera, no se puede aceptar la antropología de la PHG, aun sabiendo que no se ha realizado todavía el hombre perfecto, el sabio, sobre el que ésta finalmente versa, más que a condición de que se quiera actuar. Con vistas a la realización del estado hegeliano, indispensable para la existencia de ese hombre, de que se quiera actuar o, por lo menos, aceptar y justificar semejante acción si alguien la efectúa en alguna parte. Sin embargo, esto no nos dispensa en absoluto del estudio del segundo criterio hegeliano, el de la circularidad. Menos aún cuando es infinitamente más importante que el primero. En el primer caso, final de la historia, estado perfecto, se trata de una constatación de hecho, es decir, de algo esencialmente incierto. En el segundo caso, circularidad, se trata de un análisis lógico, racional, en el que es imposible divergencia de opinión alguna.
Asimismo, si vemos que el sistema de Hegel es efectivamente circular, debemos concluir que, a pesar de las apariencias y quizá del sentido común, la historia se ha acabado y que, por consiguiente, el estado donde ha podido realizarse ese sistema es el estado perfecto. Eso es además, como sabemos, lo que el propio Hegel ha hecho. Tras la caída de Napoleón, él declaró que el estado prusiano, al que detestaba, por cierto, era el estado definitivo y perfecto. Y no podía hacer otra cosa habida cuenta de que estaba convencido de la circularidad de su sistema. Todo se reduce para nosotros, por tanto, a esto: si la PHG es efectivamente circular, debemos aceptarla en bloque, y también todo cuanto se sigue de ella. Si no lo es, debemos considerarla como un conjunto hipotético deductivo y verificar todas las hipótesis y todas las deducciones una a una. Así que es necesario comenzar a estudiar la PHG desde el punto de vista de su circularidad. Solo que, antes de hacerlo, hay que, 1. Saber qué significa la exigencia de esta circularidad, y 2. Comprender por qué la verdad absoluta, realmente verdadera, no puede ser sino circular. Y mi curso de este año estará dedicado precisamente a la discusión de estas dos cuestiones previas.